Bien, entonces vamos a ver, primer tema del año, vectores. Y para empezar a ver vectores, vamos a ver cómo definimos vectores. ¿Qué es un vector? Primero vamos a hablar de vectores geométricos, o sea, vamos a estudiar, analizar, definir, caracterizar a los vectores desde un punto de vista geométrico, como dibujos, ¿sí? Como una representación gráfica. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué son los vectores? Los vectores son segmentos orientados. ¿Y cómo viene la mano de un segmento orientado? De la siguiente manera. Creo que ahí están viendo un Paint, si no me dicen, donde yo voy a tener un segmento, ahí tengo uno, ¿sí? Supuestamente es una línea recta, no tiene esos temblores que yo le estoy poniendo acá, a ver si le puedo hacer uno más lindo. Ahí tenemos uno más lindo. Ahí está, ese vector es más lindo. ¿Sí? Es un segmento que está orientado. ¿Sí? O sea, en realidad lo que ustedes van a ver es una cosa así, un segmento con una flechita. Esto me da la orientación del vector. Y dice que el vector está yendo como para arriba, ¿sí? De acá para allá me estoy moviendo. Tiene un punto de aplicación, o sea, un punto donde nace el vector, punto A, y un punto terminal, punto B. O sea, a partir de esos puntos, vamos a suponer que acá voy a hacer otro vector, el vector, qué sé yo, CD, tengo el punto inicial, el punto terminal, ahí tiro el segmento y le doy la orientación. Así yo dibujo un vector de punto de aplicación C, o de punto inicial C, y de punto terminal D. ¿Sí? Vamos a convenir acá en álgebra que cuando yo hablo de un punto en el plano, en este caso está sobre el plano del Paint, el plano geométrico mío es en la pantalla de mi notebook, ¿sí? Como es la de ustedes, que supongo que es lo que están viendo. En la presencialidad el plano será el pizarrón, ¿sí? Y si lo hacen en el papel, el plano sobre el cual estoy escribiendo o proyectando estos vectores es la hoja de papel donde ustedes están tomando nota. Ahora bien, me cuesta hacer esta cosita acá. Entonces, los puntos, por ejemplo, este punto, qué sé yo, el punto H, siempre los voy a poner con letras mayúsculas. Y voy a decir con una letra mayúscula, por ahora me quedo ahí, con una letra mayúscula. En cambio, a los vectores los vamos a simbolizar con una letra minúscula y con una rayita arriba. Qué sé yo, vector A, vector B. Esa es la diferencia. Los puntos los hacemos con letras mayúsculas, imprenta, y los vectores los hacemos con letra minúscula y una rayita arriba. Ustedes van a ver que en el apunte, lo hice yo, no le puse la rayita arriba. ¿Por qué? Un poco porque yo quería hacerme lo importante. En todos los libros, o en los libros modernos, los vectores lo ponen así. Por ejemplo, el vector A no lo ponen con la rayita, sino que lo ponen una cosa así. Ponen vector A. Lo ponen con la negrita. ¿Sí? Y no le ponen la rayita arriba. Incluso lo hacen más gruesitos algunos. Bueno, no tengo más gruesito con este pen, ¿sí? Los hacen más gruesos. Yo, como no lo puedo hacer en la escritura, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer tampoco lo pueden hacer en el papel, porque si lo quieren escribir en el papel, no van a estar haciendo una negrita por cada vector. Entonces convenimos que al escribirlo, para hacer una escritura más rápida, lo ponemos así, pero en el apunte lo van a ver en negrita. Eso lo quiero aclarar. Esto no completa la definición de vectores, que ahora vamos a seguir insistiendo con ella. El tema es así. Mirando estos vectores que aparecen acá, yo veo que estos vectores, como dije, están en el plano, pero podemos tener vectores en el espacio también.
¿sí? Ahora obviamente acá se me hace muy difícil hacerlo, ahora yo voy a tratar de desarrollar algún vector en el espacio para que lo vean, ¿sí? Cómo sería, pero ya estaría en el espacio tridimensional. Entonces vamos a ver vectores en el plano y vectores en el espacio. ¿Qué diferencia va a haber entre uno y otro? Bueno, uno va a estar en un plano, o sea, como pegado sobre un papel, y el otro va a estar más como en el aire. Ahora vamos a ver unos ejemplitos. Aguárdenme. Siempre que tengo preparado algo, se me va. A ver acá. Ahí está. Ahí creo que están viendo algo que se llama GeoGebra. Y, por ejemplo, un vector en el plano puede ser este. Miren, ahí me marca la punto inicial, punto terminal. El vector acá le puso de nombre U, en GeoGebra, ¿sí? Y ahí tengo ese segmento orientado. Eso es un vector en el plano. ¿Cómo sería un vector en el espacio? Bueno, vamos a ver cómo hago con la interfase acá, el clásico. Guárdenme. Quiero hacer uno en el espacio para que lo vean. Ahí estamos, acá tenemos. Ahí están viendo ese vector, fíjense que está sobre un plano, ahí no sé si lo alcanzan a ver. Ese es el vector AB que yo hice hace un ratito, que está sobre el plano que forman estas rectas en verde y en rojo, ¿sí? Fíjense que se ve el planito sobre el cual está mi vector. Pero puedo tener vectores en el espacio. ¿De qué tipo de vectores? Por ejemplo, ahora voy a hacer uno. A, B, C. Fíjense, ahí tengo uno en el espacio. Mírense, fíjense qué lindo. Este ya estaría en el espacio. No le presten atención a esta cosa roja, esta verde y esta azul. Ven que ese está en el espacio, no está ubicado sobre un plano. Depende cómo yo lo haga girar, ¿sí? Ahí tengo mi vector en 3 dimensiones. Este está como en 2 dimensiones. Espero que se pueda ver bien y se pueda integrar bien. Voy a hacer otro a ver si puedo. Es muy grandote. Estaba antes. Lo voy a cambiar un poquito para que lo vean. ¿Se ve peor? Sí, ahí se ve. Uno en el plano y otro en el espacio. Bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con vectores en el plano y con vectores en el espacio. Por ahora, todo geométrico, todo dibujito, ¿sí? Después vamos a hacer un trabajo más analítico, pero por ahora eso. Los vectores tienen 3 elementos que los definen. Podríamos decir que hasta 4 o 5 por el punto de aplicación, el punto terminal. Pero hay 3 elementos que son característicos y son muy importantes, ¿sí?, para definir lo que es un vector, que ahora se los voy a decir. Están preguntando en el chat si el vector en el espacio solo se puede hacer en GeoGebra. No, se puede hacer con cualquier software de matemática que tenga entorno gráfico y que tenga cálculo simbólico, sobre todo entorno gráfico, se puede hacer. Hay un programa que se llama Matemática con H, ahí lo escribo en el chat, que es más completo. Lo que pasa es que requiere licencia. Lo bueno del GeoGebra es que es gratuito. Yo pongo GeoGebra en Google, lo abro y ya está. Creo que están viendo el Word, el programa que también... El matemática no es muy bueno con vectores en el espacio, no se ven muy lindos como en el GeoGebra, pero los hace, y muchos otros software también los hacen. Así que no, yo no conozco muchos, pero la gran mayoría dibuja vectores. Es cuestión de que busquen en internet y a lo mejor hay simuladores, ¿sí? Nosotros vamos a prescindir bastante de lo que es el entorno gráfico, o sea, las gráficas que vamos a hacer van a ser para interpretar, ¿sí? Unas gráficas rudimentarias como para interpretar en dónde estoy. Es más, cuando yo les pongo
este vector, no sé dónde estoy, aguárdenme, discúlpenme que lo estoy perdiendo. Ahí está. Estos vectores con los cuales yo estaba trabajando recién, ¿sí? Yo los estoy haciendo en el plano porque son más fáciles de hacer, pero en realidad muchas veces yo voy a trabajar en el espacio, o sea, y voy a hacer el vector sobre el plano. Voy a decir, bueno, lo puse sobre un plano, pero hagan de cuenta que está en el espacio. Vamos a ver por qué podemos hacer esa suposición, que no estaría bien a los efectos formales, pero vamos a hacer esa suposición. Bien, por ahora trabajemos en el plano tranquilo. Y ya que estamos en el primer día. Si tienen alguna duda, escriban al chat, no hay problema, o abran el micrófono, da lo mismo. Bien, habíamos Profe, que... Sí, decime. antes dijiste que íbamos a usar mucho de este programa que, ¿cómo se llamaba? GeoGebra. ¿Ustedes lo están viendo o no? GeoGebra. Ahora después, en todo No, caso, vuelvo, ¿no lo están viendo? A ver. Ahora creo que estamos viendo el está el Word. Paint, Ah, está el Paint, el sí. Word. Espérate, ahí Paint, voy al el Paint. GeoGebra. Mira, es muy fácil. Ya que están viendo, creo que están viendo el Google, ponen GeoGebra clásico, cliquean acá, ya les abre y de ahí se pueden poner a trabajar a lo loco. Yo lo voy a usar mucho en álgebra, no tanto en análisis. Lo voy a usar mucho más en álgebra. Así que lo van a ver cómo funciona. Ahora voy a usarlo para mostrar cosas, para explicar. Pero en muchas ocasiones voy a usar como para que ustedes también lo trabajen. Así que cualquier duda me consultan. Volvemos al Paint, si no, me dicen. ¿Está? Es muy fácil de trabajar, es un programa fácil. Esto no es el Paint. Ahí estamos. Bien, ¿en qué quedamos? Habíamos dicho que aparte de un vector, que es un segmento orientado, que tiene un punto inicial y un punto terminal, eso sería como una especie de primera parte de la definición sencilla. Que pueden estar en el plano o en el espacio, eso es como una característica, ¿sí? Distintos tipos de vectores. Ahora, ¿qué es lo que me define un vector? Hay tres elementos importantísimos que me definen un vector. Una es la dirección del vector, otro es el sentido del vector y otro es el módulo del vector. ¿A qué me refiero con la dirección de un vector? La dirección de un vector, yo lo que voy a hacer es hacerle coincidir al vector una recta. Agarro una recta, por ejemplo, esta que está acá. Vamos a hacer finita. La voy a hacer, fíjense, esta. Ahí tengo una recta, en rojo. Lo que hago es hacer coincidir la recta con el vector. Entonces digo, la dirección es la recta sobre la cual está ubicado mi vector. En el apunte dice recta sostén, como que el vector se agarra de ahí, o es como si fuera el vector un vagón de un tren, o una locomotora de un tren, ¿tá? Y el vector está como en las vías, ¿sí? La recta sería como las vías de esa locomotora que lo sostiene. Entonces, eso es la dirección, la recta que me contiene al vector. El sentido es para dónde apunta, si para la derecha o para la izquierda, si para arriba o para abajo. Por ejemplo, este está yendo como para arriba, bueno, podría tener otro vector. Qué porquería que sos, lo voy a hacer en negro, ahí, ahí. Otro vector, por ejemplo este, fíjense, este apunta para abajo. La flecha me da el sentido. Pero para comparar los sentidos tengo que mirar otra cosa, que ahora voy a esclarecer. Estoy yendo despacito porque, si bien son tres condiciones que debe cumplir el vector, las tres están engarzadas entre sí, están atadas entre sí. Dijimos que hablamos del módulo, perdón, de la dirección, del sentido, y el módulo es la medida del vector. Es agarrar una regla y decir, bueno, a ver, acá tengo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades. Pues este vector mide 7. El módulo es 7. Acá agarro otra regla y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qué sé yo. Y mido 12. O sea, es la medida de la longitud del vector.
Esa es la más Profe, fácil. perdón. Sí, ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la dirección y el sentido teóricamente? ahora voy con eso. Termino con esto y ya te contesto porque tengo que volver sobre eso. Ya hago las diferencias. Entonces, el módulo es la medida. Medimos, y algo fundamental, como es una medida, el módulo de un vector es siempre un número positivo. No hay medidas negativas. Yo no puedo medir menos 2 metros. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la relación de distancia, ¿sí? Pero la medida, el módulo, es siempre un número positivo. Ahora voy con la diferencia entre dirección y sentido. Vamos a ir a otro. Ahí tienen un pen en blanco. Vamos a hacer un vectorcito. No me gusta este vector. Así lo vamos a hacer eso. Acá tengo un vector que apunta. Disculpen, no voy a hacerlo así. Ahora sí. Tengo un vector que apunta para allá. Y otro vector que apunta para acá. Entonces, ¿cuál es la dirección de este vector? Lo que hacemos es, agarramos una recta, la ponemos sobre el vector, es decir, la dirección es la que está en rojo. Esa es la dirección de este vector. O sea, es como que me marca una calle, un camino donde todos los vectores que están sobre esta recta tienen la misma dirección. ¿Cuál es la dirección de esta recta? Bueno, de este vector, perdón. Le hago coincidir una recta sobre él, también lo vamos a hacer en rojo, le hago coincidir la recta y digo, este vector está sobre esta recta, este vector tiene la dirección de esta recta. No sé si hasta ahí lo ven. El sentido es, uno va para arriba y el otro va para abajo. Profe, una pregunta. Sí, En los vectores del espacio, o sea, ubicados en el espacio, también tienen una dirección. O sea, sí, sí, porque les bueno, puedo asociar una recta en el espacio. claro, claro, sí. Muchas gracias. Perfecto. No, de nada. Pregunten todo lo que quieran porque para eso me pagan a mí. Aunque no parezca, pero me pagan para eso. O sea, acá vamos a hacer la recta en rojo para que tenga, chau, en rojo no se puede, para que tenga alguna diferencia. A ver, ahí estamos. Bien, entonces la dirección es la recta que contiene al vector. Ahora bien, hay una máxima, lo que yo les dije de la dirección, tiene un pequeño error, pero como es el primer día, ahora me voy a corregir, quise empezar despacio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer otro vector acá, este vector, fíjense que está sobre la misma recta que este, entonces los dos vectores tienen la misma dirección. O sea, todos los vectores que estén sobre la misma recta tienen la misma dirección. Y todos los vectores que estén en rectas paralelas tienen la misma dirección. O sea, este vector que está acá, y este vector que está acá, y este vector que está acá, tienen los tres la misma dirección. ¿Por qué? Porque están ubicados en la misma recta o en rectas paralelas. Eso en cuanto a la dirección. O sea que todos los vectores que estén ubicados en una misma recta o en rectas paralelas se dicen que tienen la misma dirección. Y el sentido es una referencia del vector, o sea, o va para un lado o va para el otro. Cuando yo comparo sentidos, trato de comparar sentidos de vectores que tengan la misma dirección. Por ejemplo, no sé por dónde viven ustedes, espero que sean todos de Rosario. No sé si conocen la calle, ¿conocen Rosario todos? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Son de afuera, o sea, no son de la ciudad. Sí, soy de San Lorenzo. Ah, bien. Bueno, pero una realidad parece. Pero más o menos conocen la calle Córdoba de Rosario. Sí, Sí. Y la calle Rioja. también. Bien, bueno.
La calle Córdoba y la calle Rioja y la calle San Luis, vamos a poner una más. Vamos a poner Rioja, San Luis y San Juan, 3, porque Córdoba tiene peatonal en el centro y se me va a hacer complicado. Entonces, Rioja, San Luis y San Juan creo que todos conocen, son calles del centro, son calles paralelas. Bueno, esas calles es como si fueran rectas, las calles, las 3 calles. Y las calles son paralelas, serían 3 rectas paralelas. Los autos que se dirigen por esas calles serían como vectores. Entonces, fíjense que los autos que van por Rioja tienen un sentido de circulación diferente a los que van por San Luis, que van en el sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, la dirección serían las calles, esas serían como las rectas que contienen a los vectores. Los autos serían los vectores, ¿sí? Que están ubicados en rectas paralelas, o sea que si los autos que van por Rioja, por San Luis y por San Juan fueran vectores, esos vectores tendrían la misma dirección, porque están ubicados en rectas paralelas. Ni que hablar de todos los autos que van por Rioja. Serían todos vectores también con la misma dirección, porque para tener la misma dirección necesito estar sobre la misma recta o en rectas paralelas. Pero todos los que van por Rioja tienen un sentido diferente a los que van por San Luis, porque uno va para un lado y otro va para el otro. Ahí está la diferencia entre dirección y sentido. No sé si se entiende, si no la vuelvo a explicar. No, me perdí un Perfecto. poquito. Para mí súper claro. Bien, gracias. De todas maneras, a veces yo no a ver, esperen que tengo algo en el chat. Gracias, Emilio. Voy a sacar esta gráfica. Vamos a seguir con el GeoGebra. Vamos a ir con... Vamos a ver con el ejemplo que puse. Esta es... Ahí, estos son cuadritas. Esta es la calle Rioja. Hagan de cuenta que las manzanas son cuadradas. Que no acá tengo cuadradito, porque está perdiendo tiempo con esto. Cuadradito. Tiene una, eso, profe. Ahí está. Ahí tengo uno. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer unas calles más lindas. Esta manzana me salió media fea. Ahí estamos. Y acá tenemos 3 cuadradas. Esta no quiero hacerla tan. Rioja. Esta va a ser San Luis y San Juan. Ahí la tengo. Estoy más ducho, fíjense. Poner cuadritas que por ahí no son tan perfectas. Esta que está acá, esta es la calle Rioja. A ver, me guardo un mes que no sé qué toqué. No toqué esto. Ahí está. Esta que está acá, ahí, es la calle Rioja. Por acá circulan los autos de la calle Rioja. Creo que se entiende. Por acá, este es San Luis. ¿Sí? Acá está la calle San Luis. Y esta es la calle San Juan. Entonces, esto que está acá sería por donde van los autos, la calle Rioja. Esta que está acá sería la calle San Luis. Y esta que está acá sería la calle San Juan. Los autos, por ejemplo, acá voy a marcar un auto que va por, esta es Rioja, esta es San Luis y esta es San Juan. Los autos en Rioja, vamos a suponer, van para este lado. Tiene una flecha, por la duda. Tengo una flecha por acá, no la Sí, encuentro. ahí en los cuadritos hay una flecha. Ahí tengo esta, ahí. Me sale media fea. Bueno, no importa. A ver si la puedo hacer. Esta, si vos decís. Ahí, acá tengo un auto. Ese auto es un vector. Está yendo para aquel lado. Este otro auto es otro vector. O sea, todos los autos que van por Rioja van uno atrás de otro, ¿sí? Les puse una distancia restrictiva como marca la ley para que no se choquen. Puede haber un descolgado que vaya muy cerca, ¿sí? Y se puede producir un choque, ¿está? Pero la calle San Luis, perdón, la calle Rioja, esta que está acá, ¿sí? Rioja,
que es la que está acá, es como una recta por donde pasan los autos que son vectores. Acá tengo un auto, acá tengo otro auto, acá tengo otro. Todos los autos que van por la calle Rioja tienen la misma dirección, van todos para el mismo lado, porque si no se chocarían. Lo mismo sucede con San Luis. Los de San Luis van todos para el mismo lado, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Eso es el sentido. Unos van para un lado y otros van para el otro. Sin embargo, tienen la misma dirección porque están en rectas paralelas. No sé si se entiende, si no me dicen. ¿Entiende? ¿Sí? Bien. Hicieron Sí. sudar me hicieron hacer callecitas, jugar como si fuera un chico. Bien. Si tienen dudas, pregunten. No se queden con las dudas, que para eso me pagan a mí. Perfecto. Gracias, Vanessa. Bueno, ahí estamos entonces con la diferencia entre dirección, sentido y módulo. Eso es lo que define a un vector, ¿sí? La dirección, el sentido y el módulo. Entonces, el módulo que era que me... la medida del Ah, vector, ¿sí? ¿Cuánto mide? Lo mido y ahí tengo el vector. Bien, vamos a pasar ahora a analizar o a ver algo que se llama igualdad de vectores. No es esto lo que quiero que vean. Que me estoy mostrando cualquiera. Acá estamos, acá. Entonces, vamos a sacar esto de matemática. Dijimos que los tres elementos que definen a un vector son la dirección, ¿sí? Está en el apunte, que es la recta de acción, el sentido y el módulo. Ahora vamos a ver como título nuevo, esto sería la definición, está englobado en la definición, está todo escrito en el apunte y después le queda la grabación. Igualdad de vectores es el tema que sigue. O sea, lo que quiero ver es cuándo dos vectores son iguales. O sea, cuando digo que el vector A, por ejemplo, es igual a un vector B. Fíjense que lo estoy escribiendo como en el apunte, con negrita, porque a mí me es más cómodo en el Word escribirlo en negrita que con la rayita. En cambio, el día que volvamos a la presencialidad, en el pizarrón, yo no le voy a poner negrita, le voy a poner la rayita, porque no lo voy a poder escribir. ¿Se está viendo el Word? ¿se ve? Bien. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo digo que el vector A es igual al vector B? Dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. No importa en qué posición del plano o del espacio se encuentren. Si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, digo que los vectores son iguales. Ejemplo. Creo que ahí están viendo un GeoGebra con un vector. ¿Sí? Ahí, Sí, profe. ahí se está viendo perfectamente. Ahora bien, yo voy a hacer otro vector más, que empiece en C y termine en D. No lo están viendo, ahora sí lo van a ver. El vector que empieza en C y termina en D. Fíjense este otro vector. Este vector y este, yo veo que son paralelos. Es más, le podría asociar una recta sobre cada uno de ellos y vería que las rectas son paralelas. O sea que estos vectores aparentemente son paralelos, y si son paralelos decimos que los vectores tienen la misma dirección. Fíjense que los dos apuntan para arriba, o sea que tienen la misma dirección, el mismo sentido, y si yo mido, si tuviera una regla, van a ver que son iguales. Creo que ahí más o menos se ve que tienen el mismo módulo. ¿Cómo puedo hacer para medirlos? Bueno, fíjense que acá, fíjense que de acá a acá tengo 3, y de acá a acá arriba tengo 2. De acá a acá tengo 3 y acá arriba tengo 2. ¿Sí? Van a tener la misma longitud. O sea que estos vectores no son paralelos. El vector U y el vector B son vectores iguales. Ustedes me dirán, ¿están en otra posición del plano? Sí, están en otra posición del plano, pero vamos a sacar los ejes, vamos a sacar la cuadrícula.
¿Están en otra posición del plano? Sí, tranquilamente. Están en otra posición del plano, pero los vectores son paralelos. Ahí se ven más todavía, que lo achico, lo agrando, qué sucede con esos vectores. ¿Sí? Esos son paralelos. Fíjense, este y este. ¿Este es paralelo a este? No, son iguales porque tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Y así puedo pasarme toda la noche, ¿sí?, formando vectores. Acá hay otro. Fíjense, se me ocurrió hacer un montón. Vamos a hacer otro. Ahí tengo otro más. Todos estos vectores, el U, ¿No? el B corta, el B larga, el W, el C, son todos vectores iguales. No importa que el punto inicial y el punto terminal estén en otra posición del plano. Si el vector tiene la misma dirección, ¿sí?, o sea, está sobre la misma recta o en rectas paralelas, tienen el mismo sentido y tienen el mismo módulo, los vectores son iguales. O sea que la igualdad de vectores no es como la igualdad de números o como la igualdad de otros elementos, ¿sí? Y ahí tenemos un montón, no hice más. ¿Qué podría pasar? A ver, por ejemplo, voy a hacer un vector rápidamente. Ahora. Me voy a quedar con... Upa, no, ese no lo quiero. Este vector es una porquería, no lo quiero. Voy a hacer otro. Vamos a suponer que hago este. Más chico. Fíjense que este vector B, que empieza en M y termina en N, es paralelo al U. No son iguales, porque tienen la misma dirección, están ubicados en rectas paralelas, tienen el mismo sentido, los dos apuntan para arriba, pero el módulo es diferente. Entonces ahí digo que son vectores paralelos, ¿sí? Si tuvieran el mismo módulo como todos los otros con el vector U, entonces digo los vectores son exactamente iguales. O sea, todos los de antes que yo decía paralelos no son paralelos, ¿sí? Este igual a este, 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 aunque estén en distintas posiciones del plano. Van a ser paralelos cuando tengan la misma dirección y distinto módulo. El sentido puede pasar. ¿Qué puede suceder? Quiero este vector, se me ponen vectores que no quieren. ¿Cómo, profe? Perdón, no, me perdí en lo último que dijiste. Que para ser iguales los vectores tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Pero para que no sean paralelos. Para que no sean paralelos, o para que sean Y paralelos. que no cumpla una de esas condiciones. Exactamente, que no cumpla una de esas condiciones. O sea, Perfecto. voy a hacer un paint. Vamos a volver al paint. Esto de las calles lo vamos a sacar, vamos a irnos a uno nuevo. Perdón, en el caso entonces de tener el mismo sentido y la misma dirección, pero diferente, ¿no serían paralelos? El mismo sentido y la misma Misma dirección. dirección, No, sí. que no, si O sea que tienen, para ser paralelos tienen que ser iguales. no. A ver, lo dije mal, lo repito. Para ser iguales tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Y hasta ahí sí. Bien, para ser paralelos tienen que tener la misma dirección, nada más. Ah, perfecto. Entonces ahora iba a hacer ejemplos. Vamos a suponer que hago esta recta, ¿sí? Y voy a hacer una recta paralela por aquí. Tengo- Profe, Sí, decime. pueden ser paralelos o sea, e iguales. O sea, si son iguales son paralelos, pero no sé si se lo nombra paralelo o se lo nombra directamente No. iguales. No, porque el paralelismo de vectores y la igualdad son diferentes. Ahí te hago un ejemplo, a lo mejor lo entienden mejor. Pero para ser iguales tiene que ser paralelo. Sí, tienen que ser paralelos los vectores. En realidad son paralelas las rectas que lo contienen. Los vectores, a ver, por ejemplo, este vector, hago este vector acá, pero no quiero en rojo porque si no, no lo van a ver. Aguárdenme.
Hago este vector acá. Negro. Ahí estamos. Ahí. Perdón por la pregunta, profe, no le quise ¿No? arruinar la vida. No, si no arruinan el video. Lo importante es que se aclare. Hago este vector acá. Ahí tengo un vector. Y ahora hago otro acá. Estos dos vectores tienen la misma dirección, ¿sí? Están sobre la misma recta de acción. Tienen el mismo sentido, los dos apuntan para arriba, no son iguales porque no tienen el mismo módulo. No son iguales porque no tienen la misma medida. Voy a hacer otro. Este que hago acá, este es igual a este. Tengo la misma dirección, están sobre la misma recta, tienen el mismo sentido y la medida es la misma. Entonces digo que este y este son iguales, que este es paralelo a este y que este es paralelo a este. Por otra parte, este que voy a hacer acá, esperen que lo voy a hacer más chico. Este que voy a hacer acá, Profe, no sé qué hiciste o qué dijiste, se me desconectó. espera que termine y te vuelvo a decir. Este que está acá, ya enseguida lo repito. Este que está acá es paralelo a este y a este. Este no es igual a ninguno de los tres que está arriba. Los cuatro que están ahí tienen la misma dirección, porque están o sobre la misma recta o en rectas paralelas. Pero este no tiene el mismo módulo que los otros. Este no tiene el mismo sentido que los otros. Voy a hacer otro. Este que está acá, chiquitito, solito, quedó ahí huérfano. Este tiene un sentido igual a este, todos tienen la misma dirección, todos están sobre rectas iguales o rectas paralelas. Si están sobre la misma recta o rectas paralelas, tienen la misma dirección. El sentido es como apunta. Si los que apuntan para arriba tienen el mismo sentido, los que apuntan para abajo tienen distinto sentido. Y los vectores, este por ejemplo, que tiene la misma medida de este, son iguales. Estos dos son paralelos. Este es paralelo con este y con los otros también se consideran paralelos. Porque si bien este vector está acá, los vectores son libres. Yo lo puedo hacer, lo puedo trasladar de lugar y sigue siendo el mismo vector. O sea, este vector y ese que puse ahí es el mismo, siempre que mantenga la dirección, el sentido y el módulo. Profe, Espera, no sé si está más claro. Ahí escucho las preguntas. Sí, decime. O díganme. entonces en rectas iguales los vectores siempre van a ser paralelos. Podría considerarlos. En realidad estos vectores se llaman colineales, porque están en la misma línea. O sea, están en la misma recta de acción. Están también en la misma dirección, pero no es única, porque en rectas paralelas yo tengo también la misma dirección y los puedo trasladar, porque vos fíjate que este vector es exactamente igual a este, está en otra posición del plano. Este vector es exactamente igual a este. Si bien están sobre la misma recta de acción, están en otra posición del plano. La igualdad no está dada porque esté uno sobre el otro, sino porque mantengan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Yo acá, por ejemplo, hice otro, este lo puse en otro lugar del plano. Como es igual a este, es como que este también lo puse en otro lugar del plano, pero se trata del mismo vector. En cuanto a vectores, aunque estén en distintos lugares, pero manteniendo la dirección, el sentido y el módulo, se considera el mismo vector. O sea, da lo mismo que estén sobre la misma recta o en rectas paralelas. Los que están sobre la misma recta se llaman particularmente colineales, pero puedo considerar que están en otro lugar, porque los vectores son libres. ¿Qué quiere decir libres? Que como manteniendo la dirección, manteniendo el sentido y manteniendo el módulo, se trata del mismo vector, los puedo poner en cualquier posición del plano manteniendo esas tres características.
No sé si alguien quiere preguntar algo. Profe, es como decir que puedo cortar y pegar en otro lado y mientras sea lo mismo, es el mismo. Exacto, cortar y pegar manteniendo la dirección, el sentido y el módulo. Exacto. Sobre todo la dirección es lo más difícil, porque para mantener la dirección tengo que moverme sobre la misma recta de acción. Perdón, sobre la misma o sobre rectas paralelas. Pero ya, aunque yo me mueva en la misma recta de acción, con este vector y este vector, ¿sí? Si bien están sobre la misma recta, los vectores son distintos, ya están en otra posición. Pero sin embargo se trata del mismo vector, porque los dos mantienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Bien, si no hay preguntas, no sé, una compañera se le había desconectado y quería que repitiera algo. Sí, a mí. Decime, por favor, que no sé cuándo se te cortó. Antes, cuando estabas haciendo las líneas, las flechitas, no sé qué estabas explicando, que se me desconectó. No me voy a acordar. Pero bueno, repito un poco. Este vector está sobre esta recta roja y este también. Están en distintos lugares, sin embargo, como tienen la misma dirección porque están sobre la misma recta, el mismo sentido, los dos apuntan para arriba, y si los mido, yo traté de hacerlo lo más iguales posible en medida, si agarramos una regla y vemos que tienen la misma medida, se trata del mismo vector, aunque estén en distintas posiciones. Y este otro, ¿sí?, que está en una recta paralela, tiene la misma dirección que este y que este. Y tienen el mismo sentido, y tienen la misma medida. Los tres son exactamente iguales. No importa en qué lugar del plano o del espacio se encuentren. Ay, ¿Se entiende? sí. Bien. Bueno, continuamos entonces con la teoría. Estuvimos viendo vectores iguales. Vamos a ver ahora suma de vectores, gráficamente hablando. O sea, ¿cómo sumo yo vectores en forma gráfica? Para eso vamos a ir al GeoGebra, que me va a ayudar. Espero que me ayude. GeoGebra, y vamos a ir a un número. Acá tengo un número. Vamos a sacar porque nosotros no tenemos eje, no tenemos cuadrícula. Vamos a suponer que yo tengo este vector. Un vector que nace acá y termina ahí, el vector U. Y tengo este otro vector, que lo llamo B. Quiero sumar el vector U más el vector B. ¿Cómo hago la suma gráfica, geométrica, de este vector? ¿Sí? Me dan dos vectores cualesquiera en el plano y quiero ver cómo sumarlos. Lo que hacemos es, si tengo U más B, tomo U. Por el punto terminal de U, coloco B. O sea que por el punto terminal de U, coloco B. Para eso, tengo que mantener el módulo, la dirección y el sentido. Ahí son iguales, creo, ¿sí? Son iguales más o menos. Ahí están más igualitos. O sea, el B, que acá lo llaman W, pero lo que hago es, si tengo que sumar U más B, tomo U, por el extremo de U, vamos a sacarle la etiqueta, ¿sí?, coloco el otro sumando, B. Y después lo que hago es unir el punto inicial del primer vector con el punto terminal del segundo vector. Y esto me da el vector suma. O sea, este vector A es la suma de U más B. Ese es el procedimiento gráfico, está explicado en el apunte. Ahora bien, hay otro procedimiento, lo voy a hacer acá, que por ejemplo, hay otra manera de hacerlo que puedo hacer así. Tomo U,
y tomo B tal cual está. ¿Sí? Me lo dieron por acá, lo pongo acá. Puedo hacer concurrentes en un punto, U y B. Y lo que hacemos es armar lo que se llama una poligonal. Este método se llama el método de la poligonal. Lo que hacemos es, hacemos luego un segmento. Hacemos, ponemos un segmento que lo tendría que hacer en línea de puntos, pero no voy a perder tanto tiempo, que sea paralelo a este vector. Este es un segmento, fíjense que no tiene flechita. Y lo mismo hago acá, otro segmento que sea paralelo a este otro vector. Entonces, uno las diagonales, este era el punto inicial de ambos vectores, uno las diagonales, y eso me da el vector suma. No sé si se entendió, si no vuelvo a explicar. Sí, pero ¿cómo sería con tres segmentos? Con tres vectores. Claro. Bien. Vamos al Paint. Creo que están viendo el Paint, ¿no? No. Sí, Sí. en el Paint. Perfecto. ¿Qué es lo que hago? Vamos a suponer que yo tengo U. Salió bastante lindo U. Qué sé yo. B. Y W. Tengo 3. ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, voy con el primer método. Tomo U y por el extremo de U pongo B. Este es U. Hagan de cuenta que están en rectas paralelas, tienen la misma dirección, porque están en rectas paralelas, el mismo sentido y el mismo módulo. Ahora pongo B. Recta paralela. Ponemos B con el mismo módulo, la misma dirección y sentido. Entonces lo primero que hago es sumar U más B. U más B me da este vector. ¿Sí? Y a este vector, que es U más B, siempre los tengo que sumar de a 2, le aplico la misma técnica y le sumo el W. Por el extremo de U más B, pongo el W, y después lo que hago es juntar el punto, me O olvido de sea, este. profe, es unir la cabeza y la cola, ¿no? Exacto, el punto inicial y el punto terminal. Y ahora estos dos ya los sumé, así que esto ya me olvido. ¿Qué hago? Uno, el punto inicial de U más B con W, que me tendría que quedar fijo y ahí lo tengo. Bien. Y si tuviera un cuarto, el verde es el último resultado, ponés por el extremo del verde el cuarto vector y unís, como hiciste, punto inicial y punto terminal. No les voy a pedir que hagan, o sea, esto lo tienen que saber interpretar para hacer alguna grafiquita así explicativa, pero no lo van a hacer con medidas ni con nada. No vamos a hacer ejercicios que se van a evaluar donde tengan que hacer esto. Sí tienen que saber el procedimiento, porque por ahí lo vamos a aplicar en alguna teoría, ¿sí? Para pensar algo más. Ya vamos a ver qué. Pregunta, ¿esa es la propiedad de clausura? ¿Cómo? ¿Esa es la propiedad de clausura? No sé cuál es la propiedad de clausura. No. Es la que dice que al sumar un vector más otro vector, el resultado es la propiedad de clausura, y ese vector que se obtiene es único. Sí, no sabía que se llamaba de clausura. En realidad está más asociado a la propiedad asociativa de la suma de vectores. Porque yo hago U más B primero y después hago W más W. Pero podría ser B más W y a eso sumarle el U. Porque se verifica en la suma de vectores la propiedad conmutativa y la asociativa. Nosotros nunca vamos a hacer suma de tres vectores. Esto nunca lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a tomar siempre dos. Por eso no ahondo tanto en esto. Profe, Sí. ¿la regla del paralelogramo sirve para sumar 4 vectores?
No, para sumar 2. Siempre se suman de a 2. Ok. ¿Está? Bueno, acá lo que hice, acá en el apunte, se los muestro directamente, acá está mucho más lindo lo que hice recién, u más b, si tengo el vector u y tengo el vector b, el u más b es este que va, empieza acá y termina acá, creo que lo entendieron. Lo que hice acá en verde fue b más u, o sea, al revés, b más u. Tomo primero el b, después le sumo el u, o sea, tomo el b, por el extremo punto terminal de b pongo el u y después uno el punto inicial con el punto terminal. O sea, acá si bien dice u más b, tendría que decir b más u, es lo mismo. Y acá demuestro que es lo mismo. ¿Qué hago? Pongo esta gráfica y pongo esta gráfica y la superpongo. Y lo que veo acá, lo que demuestro gráficamente, que u más b y b más u da lo mismo. Con lo cual, ¿sí?, la suma cumple, igual que los números, la propiedad conmutativa. Da lo mismo sumar uno primero que el otro después. Bien, continuamos. Vamos al Word. Si no tienen dudas, vamos al Word. Ahí vamos. Vimos igualdad de vectores y ahora vamos a ver el punto que sigue, que es cuando un vector es nulo. ¿Sí? ¿Cómo definimos el vector nulo gráficamente hablando? ¿Sí? Porque estamos ahora todos con vectores geométricos, ¿sí?, con vectores desde el punto de vista de las gráficas, nada más, no analíticamente. Bueno, vamos a definir a un vector nulo o vector cero, pero a mí me gusta llamarlo más vector nulo. A un vector generalmente lo vamos a simbolizar con el 0 así, ¿sí?, vector nulo, y lo voy a hacer con la cursiva, así queda mejor. Ahí tenemos vector nulo, ¿sí?, 0 negrita o 0 rayita arriba. Si yo al vector nulo le sumo el vector a, esto es lo mismo que a más el vector nulo. O sea, el vector nulo es aquel elemento neutro en la suma de vectores. Así se define el vector nulo, como un elemento neutro, ¿sí?, para cualquier vector a, en este caso, que si le sumo, para cualquier vector que yo le sume el vector nulo, va a ser lo mismo que si yo sumo el vector nulo, que ese vector, como estamos ahí, como está escrito acá, y esto me va a dar el vector A. Por eso se dice que es un elemento neutro en la suma de vectores. Ahora bien, este vector nulo, gráficamente hablando, ¿cómo incide? Eso es lo que quiero que veamos. Porque si es un vector nulo, ¿qué módulo, qué dirección y qué sentido tiene? ¿Sí? Además, ese vector A, ese vector A del cual yo estoy hablando ahí, pueden ser distintos vectores que puedan tener distintos módulos, distinta dirección, distintos sentidos. Vamos a tomar, vamos a convenir, ¿sí?, porque no va a haber una dirección natural para el vector nulo. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Que le vamos a asignar al vector nulo la dirección del vector que yo tengo. Por ejemplo, si el vector A tiene una dirección determinada y el vector B tiene otra dirección distinta, bueno, si yo voy a operar el vector nulo con B, el vector nulo se va a adecuar al vector que yo tengo y va a tomar esa dirección. Y ese sentido que tenga el vector B. Ahora, ya tengo resuelto o definido, porque es por definición, qué es la dirección del vector nulo. Ahora, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo explico? Bueno, también puedo tener, vamos a suponer que dado dos vectores, yo ya definí la suma, digo, ¿qué pasa si A más B me da el vector nulo? Por definición, si la suma de dos vectores me da el vector nulo, lo que estoy queriendo escribir que un vector es opuesto al otro. O sea, esa escritura, A más B igual a vector nulo, vamos a ver acá uno nuevo,
¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá este vector, ¿sí?, que empieza acá, vector A, y veo que el vector B empieza también acá, pero va para el otro lado, y tiene la misma medida, la suma de ambos me da el vector nulo. Me da el vector nulo, que sería, como ese punto que está ahí, es nulo. El módulo es 0. Así se define el vector nulo. Y fíjense que cuando yo puse A más vector B, perdón, vector A más vector B igual a vector nulo, más allá que ustedes no saben operar con vectores todavía, saben que esto es una suma, y que si fueran números, ¿ustedes qué podrían decir? Podría pasar el B restando. Entonces, este signo, menos, me indica que B es el opuesto de A o que A es el opuesto de B. Porque fíjense que tengo una igualdad. Si yo sacara ese signo menos, lo voy a poner más fuerte, si yo este signo menos lo voy a remarcar, ¿sí?, no estuviera, diría A sería exactamente igual a B. De hecho, A tiene el mismo módulo que B, tiene la misma dirección que B, pero tienen sentidos opuestos. Por eso se dice que los vectores son vectores opuestos entre sí. Los vectores opuestos son aquellos vectores que tienen la misma dirección, fíjense que están sobre la misma recta, están sobre la misma recta, tanto A como B, y si están sobre la misma recta, o si estuvieran en rectas paralelas, tienen la misma dirección. Son dos vectores que tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, hagan de cuenta, porque yo los quise hacer iguales, ¿sí? Pero el sentido es diferente. Entonces digo ahí, misma dirección, mismo módulo, pero distinto sentido, los vectores son opuestos. Y su suma me va a dar el vector nulo, porque lo que me está tirando este para acá con este valor, me lo está sacando este otro para el otro lado cuando lo sumo. Ahí digo que tengo vectores opuestos. Esa es la definición que termina de completar la definición de vector nulo. O sea, el vector nulo lo puedo tener con vectores opuestos, ¿sí? Lo puedo definir también de esa manera gráficamente. Ahora bien, volviendo a... Esto es una característica del vector nulo. Voy a escribir esto que tenía acá. De ahí yo recién les dije que A igual a menos B, ¿sí? Y ahí veo que son vectores opuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los vectores opuestos nunca pueden ser iguales. ¿Por qué? Y porque sé que van a tener la misma dirección, van a tener el mismo módulo, pero distinto sentido. Entonces no van a poder ser iguales porque no cumplen con esas tres condiciones de las que hablamos desde el principio de la clase. Ahora bien, ¿quiere decir que no va a haber ningún vector que sea igual a su opuesto? ¿A ustedes qué les parece? Y aparentemente... ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Yo lo que digo ahí que A es el opuesto de B, porque en realidad pongo que son iguales, pero hay una diferencia de signo, o sea que no son tan iguales, son opuestos. ¿Qué quiere decir que sean opuestos? Quiere decir que van a tener el mismo módulo, o sea, A y B acá en esa ecuación, A y B van a tener el mismo módulo. Cuando yo leo esta ecuación, interpreto esto. Los vectores van a tener el mismo módulo, van a tener la misma dirección, pero distinto sentido. Estos dos, ¿sí? Porque son opuestos. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿habrá algún vector que sea igual a su opuesto? ¿Puede haber alguno que sea igual a su opuesto? A ver, en el chat están escribiendo. Dicen que no. El nulo. El nulo, bien. O sea, recalculamos como los GPS. ¿Qué puedo decir? Y no podría haber ninguno que sea igual a su opuesto. ¿Por qué? Porque para que sean iguales tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Y los opuestos tienen eso? No, los opuestos tienen la misma dirección y el mismo módulo, pero no el mismo sentido. Entonces digo, bueno, chau,
no pueden ser, nunca puede haber un vector igual a su opuesto, porque sería como absurdo, ¿sí? O sea, la condición que cumplen unos no la cumplen los otros. Pero en el caso del vector nulo, es como en los números reales. Cuando ustedes hablan de números reales, 2 es imposible que sea igual a menos 2. Esto es una barbaridad. Y es más, cuando ustedes hablan de números reales, digo, ¿habrá algún número que sea igual a su opuesto? No, porque 1 no es igual a menos 1, 5 no es igual a menos 5, 72 no es igual a menos 72. O sea que es imposible. Pero ¿qué pasa? El único número que es igual a su opuesto es el 0, porque el 0 no tiene signo. Lo mismo pasa, como me dijo el compañero recién, cuando yo hablo del vector nulo. El vector nulo es el único que es igual a su opuesto. Es el único. Y eso también es una característica que define al vector nulo. ¿Sí? Porque en realidad, en el vector nulo, la dirección se adecua a la dirección de los que tengo. Son los A y B, serían iguales. ¿Sí? El sentido va a ir uno para un lado, otro para el otro, pero como es nulo, no le puedo hacer la flechita. Ya está. Y el módulo es igual. Así que el único vector, ¿sí?, que es igual a su vector opuesto es el vector nulo. Bien. Veo algo más y acá cortamos porque queremos... Una pregunta. Sí, dale, dale. El vector nulo siempre va a estar ubicado en el mismo lugar, ¿no? No, acordate que los vectores son libres. Vamos a ir con eso. Entonces, por ejemplo, acá tendría como un vector nulo. En realidad nunca lo voy a poder ver bien. Pero suponete que yo hago este vector, vamos con negro. Este vector empieza ahí, termina ahí. Y hago este otro vector. Empieza ahí y va a terminar por acá. Fíjate que este nulo está en otra posición que este. En realidad, al vector nulo no lo voy a ver nunca. ¿Sí? No tiene módulo 0. Un poco se hace como para explicar la suma, el elemento neutro en la suma de vectores. ¿Sí? Pero fíjate que no los tenés en la misma posición. Depende el vector que vos tengas y su opuesto. Claro. Ah. Bien. Vamos a ir ahora, si se entendió esto, con resta de vectores. ¿Cómo hago la resta de vectores? Voy a volver un poquito al que hice antes. Al U, que era más o menos así, ¿se acuerdan? Para sumar. Y al B, que el B era más o menos así. Esto más larguito. Tenía, este se llamaba U. Y antes lo sumé. Y vi que la suma era conmutativa y era asociativa. En realidad, demostré gráficamente que era conmutativa. No hablé de la asociatividad, no me interesa por ahora, ni por después tampoco. ¿Cómo hago para restarlos? Yo defino la suma, cuando yo hacía U más B, acá tenía definida la operación suma. Cuando yo quiera hacer la resta, puedo pensar en, para hacer U menos B, si quiero hacer U menos B, U, B, esto quiero hacer. Puedo pensar que esto es la suma de U más el opuesto de B. O sea que la resta la puedo pensar en función de la suma. Entonces, ¿qué tendría que sumar? El vector U más el opuesto de B. Si el B está para acá, y yo tengo que para sumar pongo U y por el extremo de U pongo el otro vector, tengo que poner acá menos B. O sea que pondría para este lado, ¿sí?, opuesto a B, mantengo la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido es distinto porque yo estoy poniendo el opuesto de B. ¿Y qué hago acá? Bueno, voy a, como voy a hacer una suma, hago el punto inicial del primer vector de U y lo extiendo hasta el punto terminal de menos B. Acá tengo el vector resta. O
O sea, me apoyé en la forma gráfica de la suma. Otra forma de hacerlo, pueden optar por cualquiera de las dos. Vamos a suponer que tengo U acá otra vez. Lo pongo por acá. Es otra posibilidad. Si los quiero restar, quiero hacer U y B. Pongo U y en el mismo punto de concurrencia pongo el B. Pongo el B. Tengo U y tengo B. Si yo quiero hacer U menos B, quiero hacer U menos B o U más menos B, que es lo mismo, voy a tomar por el extremo, U se llama minuendo y B se llama sustraendo. ¿Sí? Voy a tomar el punto terminal del sustraendo y lo voy a llevar hasta el punto terminal del minuendo. Y ahí tengo el vector resta. Este sería el U menos B. Igual que este, que es el U. Para que se guíen, fíjense que el extremo tiene que estar del lado del que sería el mayor, del que es positivo. En este caso el U. O sea, tienen dos opciones para hacer la resta. Ustedes pueden elegir cuál les gusta más. Bien. Sí, cómo no, Vanessa. Espérate que... ¿Vos querés que repita? Bueno, quiero sacar este, no puedo. A ver, espera que uso otro. Así no se me mete. Acá, a ver, vamos. Bien, ¿qué hago? Tomo el vector U. Y en el mismo punto inicial del vector U, pongo el vector B, no el menos B, sino el B. La técnica es distinta. Y después, como yo quiero hacer U menos B, minuendo y sustraendo, lo que hago es, por el extremo del sustraendo, voy a buscar el punto terminal del minuendo. Y ahí tengo la resta U menos B. ¿Se entendió? Si no me lo dicen.